¿Cuántos de los que están a la tarde son sabios? ¿Y cuántos piensan que a la mañana vino algún sabio? Sí, amén. Somos todos sabios. Decirle que está la queta, es el sabio. Quiero hablar de sabiduría y creo que es el público adecuado. Hicimos un seleccionado y solamente los sabios van a poder escuchar esta palabra y aquellos sabios que están escuchando de su casa serán ministrados también para la gloria de Dios. Esto es cosa de sabios, decirle que está al lado, esto es cosa de sabios. Ahora, para profundizar un poco en cuanto a la sabiduría, por ahí algunos de nosotros pretenden que ser sabio es ser académico, tener carreras cursadas. Y la verdad es que yo crecí en un ambiente donde mis abuelas me decían que yo tenía que estudiar para ser sabio. No le hice caso y no salió así, pero también entendí que eso iba a ser solamente resultados académicos y yo honro y bendigo a todos aquellos, motivamos mucho a nuestros hijos son profesionales y estamos muy felices de que esto sea así, pero entendemos que la sabiduría es algo que va por encima de esta situación. Yo puedo acumular información, pero necesito sabiduría. Sin sabiduría difícilmente voy a poder seguir adelante en mi camino de victoria en victoria como Dios lo ha trazado. Ahora, por el lado humano, por el lado natural, por el lado terrenal, por el lado diabólico, hay una presunta sabiduría que tiene la intención de llevarme a alcanzar logros, a generar en mí bienestar, pero en sí lo que hace es llevarme a la derrota. Por eso hoy vamos a analizar un poco lo que es la sabiduría en busca de poder alcanzarla para la gloria de Dios. Porque entiendo que para estos tiempos, más que nunca, necesitamos ser sabios. Necesitamos ir por más sabiduría en el nombre de Jesús. La palabra en Colosenses 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cómo tiene que abundar? ¿Cómo tiene que morar? En abundancia. Así tiene que estar la palabra en nosotros. Por eso está bueno que vos, que sos lector de la Biblia, sigas leyendo, que vos que haces comentarios de la Biblia, que escribís resúmenes, que ministras a otros con versículos, que dejás que la Biblia haga algo por vos, sigas haciéndolo. Que vos que congregás, que escuchás la predicación, que escuchás la predicación en la célula, que escuchás a otro que tiene un mensaje, que sos capaz de tener un mensaje para otro, que sos de los que manejan la palabra, los que permiten que la palabra esté en nosotros en abundancia. Ahora, dice que esa palabra tiene que morar en nosotros en abundancia y luego dice enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahí llega el momento donde todo ese conocimiento, toda esa Biblia, no la uso para darle palo a la gente, no la uso solamente para exhortar al que se equivoca, no la uso para estar viendo quién anda bien y quién anda mal, sino que la pongo a funcionar, mora en nosotros, para que nosotros podamos recibirla de tal manera que seamos enseñados, exhortados y que esto lo podamos trasladar los unos a los otros en una categoría especial de sabiduría. Esto va a llevar a que nosotros podamos estar cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos y con himnos, con cánticos espirituales. En sí, el resumen de este pasaje sería congregar, participar y servir. Diga conmigo, congregar, participar y servir. Yo tengo que tener ese deseo. Ese es el proyecto de Dios. Eso es lo que Dios quiere con la palabra. No quiere que yo sea simplemente un docto en la palabra y que no la ponga en obra. El Señor quiere que yo sea un instrumento suyo, de los que son parte del cuerpo porque congregan, de los que participan porque se involucran y de los que tienen el deseo de servir al Señor y todo servicio que el Señor lo envíe a hacer. Ahora, la Biblia me inspira a que yo busque esa sabiduría. Me inspira a que yo pida sabiduría. Y hoy vamos a romper con todo aquello que de alguna manera estaba trabando nuestro deseo de pedir más sabiduría. Si yo simplemente los invitara desde el comienzo de la reunión a pedir sabiduría, ustedes dirían, bueno, pero
yo así me la rebusco por ahí. ¿Para qué más? Está bien. Pero todos necesitamos ser renovados. Todos necesitamos más sabiduría en el nombre de Jesús. Y Dios tiene, y nos enseña a través de la palabra, que tiene más valor pedir sabiduría que pedir riquezas, ya que a través de la sabiduría que surgen grandes estrategias que pueden llevarnos a una vida exitosa. No solo eso, sino que te convertís en una persona capaz de ayudar. Solamente con sabiduría podemos ser capaces de ayudar. ¿Cuántos conocen a alguien que está herido porque ayudó a alguien y no le agradeció? Porque ayudó a alguien y no fue grato consigo. Porque ayudó a alguien y no recibió ni siquiera una palabra que diga, me hizo bien lo que vos hiciste por mí. Yo conozco un montón. Y creo que dentro de las filas de la iglesia hay mucha gente que con su propia sabiduría quiso hacer algo. ¿Sabe? El que hace las cosas con su propia sabiduría va en busca de la gratitud del ser humano. El que hace las cosas con su propia sabiduría está a la espera de una ocasión donde el otro pueda mostrar la misma intención. El que hace las cosas con la sabiduría de Dios tiene la bendición de poder ser usado por Dios, de ser exaltado por Dios y de ser bendecido por Dios, aunque los hombres no lo hagan. La verdad es que podemos ayudar a muchos con consejos, podemos ayudar a muchos con consejos que deben ser oportunos, con correcciones que edifican, que le hacen bien al otro, aportando ideas, proyectos que pueden bendecir la vida de todos los que están a nuestro alrededor. Cuando pensamos en que todos los que están a nuestro alrededor sean benditos, no van a ser benditos porque yo les regalo un tratado a cada uno. No van a ser benditos porque yo de vez en cuando les mando un texto con un pasaje bíblico. Van a ser benditos porque vamos a interactuar. Y en esa interacción la sabiduría va a fluir y yo voy a soltar consejos que lo van a llevar a una mayor estatura espiritual, a logros que jamás habían pensado. La sabiduría es una cualidad de buen juicio, desarrollada a partir de la experiencia, de la observación y de la reflexión. Se trata de eso, experiencia, observación y reflexión. Así es como funciona y tengo que tener ese deseo. Dios desea que nosotros seamos llenos de sabiduría. Dios desea que seamos llenos de sabiduría. Y yo también tengo que desear lo que Dios desea, porque si Él lo desea, es bueno. Esa sabiduría entonces me va a guiar también en el día a día. Día a día tengo enfrente decisiones para tomar, pequeñas, insignificantes, pero la suma de ellas me pueden llevar a un desastre o me pueden llevar al ascenso que yo quería alcanzar, a esos nuevos niveles que yo quería lograr. Tengo que buscar esa sabiduría para tomar decisiones. Tengo que pedirle a Dios que me dé sabiduría para evitar caer en necedad, para evitar ser confundido por las corrientes que este mundo promueve y propone en estos tiempos. Dios es la fuente de sabiduría. Dios es la fuente de sabiduría, así como también es la fuente del poder. Y ahí está la fórmula poderosísima, sabiduría y poder de Dios. Y por el temor del Señor, la sabiduría es dada a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de temor, estamos hablando de reverencia, estamos hablando de buen uso, estamos hablando de poder honrar a Dios con cada uno de nuestros actos, portadores o no de esa sabiduría. Santiago 1, versículo 1 en adelante, dice así. Santiago, el hermano de Jesús, se dirige a gente madura, a gente que tiene conocimiento, así como ustedes. Míralo al que está al lado, decirle como vos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Versículo 2, hermanos. Así los trata, hermanos, pares, gente como yo, gente como vos, gente que fue comprada por la sangre de Cristo. Y dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos. ¿Para que sean qué? Perfectos e íntegros, sin que nada les falte. Debemos aprender a pasar
por diferentes pruebas. Cuando llegamos al Señor, muchas veces el mensaje es confundido y algunos de nosotros creemos que porque estamos en Cristo, y a veces lo confesamos, lo declaramos, lo deseamos y muchas veces lo vivimos así, pero estamos en un mundo donde ocurren diferentes cosas. Puede llegar a haber alguna prueba, puede pasar que más allá de las consecuencias de nuestros errores, de nuestro pecado, puede pasar que aún haciendo las cosas bien, me toque padecer alguna situación. ¿A cuántos de los que están acá les gusta el calor? ¿Y a cuántos les gusta el frío? ¿Y a cuántos les gusta el frío y el calor? A lo largo del año vamos a pasar por diferentes climas. Y a los que les gusta el calor van a estar felices cuando haga calor. Y a los que les gusta el frío van a estar muy felices cuando vengan los días fríos, pero incómodos con el calor. Y en el otro caso, incómodos con el frío. La vida, de alguna manera, es este ciclo de estaciones. Van a pasar diferentes estaciones. Para que yo pueda transitar por todo el año, tengo que pasar por el verano, la primavera, el otoño. Tengo que pasar por el invierno. Aunque alguno de ellos me guste más y otro me guste menos, tengo que transitarlo. Y mi victoria está en poder llegar al fin de ese año declarando que lo he transitado en victoria. Si yo lo llevo a lo espiritual, en lo espiritual voy a tener momentos donde las cosas que pasen alrededor mío me van a hacer sumamente feliz. Me voy a sentir pleno. Y va a haber otros momentos donde va a parecer que no es así, que voy a estar a disgusto. Pero la Biblia me invita a que yo sea capaz de soportar esa prueba para poder alcanzar un nivel de perseverancia. Perseverar es no detenerme, es darle continuidad. No importa si hace frío y a mí me gusta el calor, sigo porque ya viene el calor en el nombre de Jesús. Entonces yo tengo que interpretar correctamente. Entonces de esa manera puedo llegar al cumplimiento de esta palabra que dice que me va a llevar a feliz término. Esa perseverancia me lleva a eso, lleva a que yo pueda contarme como perfecto, como íntegro, sin que me falte nada. Míralo al que está al lado y decirle, casi perfecto. Versículo 5 agrega algo más y dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela al pastor que vende en frasquitos. ¿Qué negocio? No me espera la salida para decir que usted compra los frascos, nada, no vamos a hacer negocio. La sabiduría se la pedimos a Dios. Y cuando Dios da, les va a dar una amiguita a cada uno. Porque la Biblia dice, si alguno de ustedes, ¿y a quién se está dirigiendo? A nosotros. Le falta, pídasela a Dios. Y declara la palabra, y me lleva a que yo lo pueda declarar, y se le dará. ¿Qué va a pasar? Si se la pide a Dios, ¿qué va a pasar? Se la dará. Y luego agrega algo más, pues Dios da a todos. ¿A quiénes le da Dios? Así que si estabas pensando quedarte afuera porque metiste la gamba en estos días, porque no estuviste haciendo las cosas muy derechas, porque no te gustaba el calor o no te gustaba el frío, porque estabas desconforme, entendé que lo que tiene que pasar es que tenés que quebrar tu corazón, pedirle a Dios y viene la sabiduría. Y viene para todos, y viene en una forma generosa. Y agrega la palabra, por las dudas, vos te quieras quedar afuera. Dice, sin menospreciar a nadie. Ahí va tu suegra, ahí va todos, va el enemigo tuyo, el que cuando no eras cristiano no te lo fumaba, pero ahora que estás en Cristo lo amás. También para esa hay sabiduría, si sabe pedirla y va al Señor. La sabiduría es para aquel que se la pide a Dios. Ahora no te haga el caprichoso que si a él le da yo no quiero. Todos queremos sabiduría. Aleluya. Así que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, se la tiene que pedir a Dios y Él se la dará abundante. Él la va a dar generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero el versículo 6 aparece un pero. Y entonces dice, decirle que está al lado, pero, y entonces dice, que pida con fe, sin dudar. Y da un claro ejemplo. Y dice, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas, llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, escuche, no piense
que va a recibir cosa alguna. El Señor no tiene interés de negociar, de promover, de motivarte a la fe. Dios ya te dio una medida de fe. Sos vos el que la usás. Con esa medida que Él te dio es suficiente para que puedas pedir con fe. ¿Cómo tengo que pedir? Y cuando la Biblia dice con fe y sin dudar, lo que está diciendo es son dos cosas que no conviven. Vos no podés decir, sí, yo pido con fe, pero me pasa que a veces no. Es con fe. La duda queda fuera. Decí conmigo, duda fuera. En el nombre de Jesús. Y entonces no voy a ser llevado de un lado al otro por ese viento que puede ser aún doctrinas y enseñanzas. Tengo que creer que el Señor va a hacer algo grande conmigo. ¿Quién es así como la ola? ¿Quién es así que tiene dudas? No piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque el versículo 8 aclara, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. No llega a nada. No llega a nada. Pero hoy vamos a ir por la sabiduría en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La sabiduría la podemos, según el texto que vamos a leer ahora, separar en dos clases, la celestial y la terrenal. Santiago 3, versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y entonces me desafía, por si se me ocurrió levantar la mano, dije no la levanto porque los muchachos quedan atrás. Y entonces dice, que lo demuestre con su buena conducta. Ustedes ya lo estuvieron leyendo, por eso no levantaron, ¿no? Mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. ¿Quién es entonces el sabio y el entendido entre nosotros? El que es capaz de demostrar con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que nos da esta sabiduría. Y el versículo 14 aparece otra vez, diga conmigo, pero si ustedes tienen envidias, los de la mañana no saben cómo confesaban, gritaban, envidias amargas, rivalidades, dice la que no te puedo creer, en su corazón. Entonces dice, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Del latín sería no chamulléis. Versículo 15 dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Versículo 16 dice, porque donde hay envidia, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿Cómo son esas acciones? Malvadas. Versículo 17 me lleva a otro nivel y dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. ¿Cómo es? Pura. Además, pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial, sincera. Y el versículo 18 dice, en fin, el fruto de justicia se siembra para paz, para los que hacen la paz. Hay una consecuencia, produce algo que muchos de nosotros añoramos, deseamos y a veces no sabemos por qué no lo podemos alcanzar. Si estás buscando paz, pedile a Dios que te auxilie para interpretar este texto y para que puedas transitar el camino de la sabiduría, rogar por esa sabiduría y experimentar esa sabiduría que va a traer como consecuencia paz. Va a traer como consecuencia paz. Va a traer como consecuencia paz. Después entonces de una consideración de Santiago con respecto a la lengua en los versículos anteriores, habla de la persona sabia y que debe demostrar su sabiduría por las obras, por lo que está llevando adelante. Una persona llena de envidia y egoísmo niega entonces la verdad, posee una sabiduría que es terrenal,
que es impía, que es demoníaca. La sabiduría celestial, sin embargo, está declarado en el texto que leíamos, es pura, promueve la paz, produce una cosecha de justicia. Santiago entonces compara estas dos sabidurías, la mundana y la sabiduría divina. Esa comparación entre las dos nos va a llevar a nosotros a tomar decisiones, a dejar algunas cuestiones y a enfocarnos en otras, porque todos necesitamos más de la sabiduría de Dios. Proverbios 4, versículo 7 nos dice, sabiduría ante todo. ¿La sabiduría ante quién? Ante todo. Adquiere sabiduría. Lo primero es la sabiduría, según el texto de Proverbios, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, porque obtiene la inteligencia. El título de este mensaje es sabiduría para vivir. Y cuando hablo de sabiduría para vivir, lo que estoy pensando es una sabiduría que no permita que yo muera. Todos nosotros hicimos una oración de fe. Estoy entendiendo, creo que no se me escapa ni uno de los que hoy estamos. ¿Hay alguno que está por primera vez que nunca aceptó a Cristo en su corazón como Señor y Salvador? Aleluya. Te vamos a acompañar en esa oración. Ahí donde estás, no te queremos avergonzar, pero le vamos a decir, Señor Jesús, queremos salvación y vida eterna. También para vos. ¿Cómo te llamas? César. Cerrá tus ojos, cerramos todos nuestros ojos y le acompañamos a César. Le decimos, decilo conmigo, César. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad. Te pido perdón por cada uno de mis pecados, por todo lo que me separaba de vos. Y te ruego, Señor, que tu preciosa sangre limpie mi ser y yo pueda ser contado como un hijo tuyo. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. En la sencillez de esta oración, César, de creación pasamos a ser hijos. Y el Espíritu Santo tiene un dominio y un control en nosotros que seguramente hoy y en este mismo instante y en estos momentos no percibís. Pero poco a poco esa convicción llega. Y poco a poco la obra de Dios comienza a llevarse adelante en nosotros y terminamos siendo hijos fieles para la gloria de Él. Bendecidos, guardados y cuidados en cada detalle. Así que nos gozamos en lo que Dios comenzó porque Dios es fiel para completarlo. Amén. Ahora, entendiendo esto, ahora lo que hace falta a César y lo que me hace falta a mí y lo que te hace falta a vos es sabiduría para darle continuidad a nuestra vida. Yo, por la fe que me fue dada por medida, acepté a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Creí que el sacrificio que Él hizo me sacaba de la condición de perdido. Por la misericordia, por el trabajo del Espíritu Santo fui convencido de pecado poco a poco. Yo primero pedí perdón y luego fui entendiendo que mucho de lo que yo hacía no tenía forma de justificarlo, que estuvo bueno pedir perdón. Así que ahora estoy contado. Ahora, los días de mi vida, ¿cómo continúan? A diario soy tentado, a diario tengo propuestas, a diario soy convidado, a diario el enemigo intenta engañarme y yo necesito sabiduría de lo alto. No importa si hace 20 años que hice la oración que hoy hicimos juntos esa, no importa si esta oración hace 50 años atrás la hice, a diario, todos los días de mi vida, hasta el último instante, necesito esa sabiduría para saber qué decir, para acomodar mis pensamientos, para alinearme, para ponerme en orden, para estar sujeto, alineado, poderoso en Jesucristo de Nazaret. Isaías 11, versículo 2, hablando proféticamente de Jesús, también está hablando proféticamente de nosotros. Y dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Hablando de Jesús. Pero lo que hizo Jesús dando su vida en la cruz fue dejarnos esta herencia. También reposará el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. El mismo pasaje dice sobre nosotros también, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Señor ya lo tenía todo listo, todo preparado y a través de Jesús llega a nuestras vidas. Aquel que cree, recibe en el nombre de Jesús.
Santiago 3, versículo 13, inicia entonces con una pregunta retórica, desafiando a nuestro comportamiento. Santiago sabe que ellos presumen de conocimiento, ya que son sabios y entendidos en el conocimiento de la palabra, de los hechos, por haber sido de alguna manera convivientes y la existencia de ellos fue casi al mismo nivel o inmediata a la misma vida de Jesús. Es difícil encontrar una persona que se autodenomine tonta. Casi todos nos justificamos. Hoy una hermana me ministraba cuando salí, me decía, no diga más que es tonto usted, pastor. Me creyó y la verdad es que, ¿para qué vamos a andar engañándonos? Sí, yo no era el más vivo de la cuadra. Y cada uno de nosotros, cuando tiene que justificarse, cuando tiene que contar, no quiere decir que es tonto. Entonces dice, yo en el campeonato de tontos salí cuarto. Hay 3 que son más tontos que yo. Y queremos de alguna manera sumar a otros para decir, bueno, no estoy tan al fondo, estoy participando. Ahora, la Biblia me llama a que yo sea capaz de hacerme tonto para que entonces Él pueda llevarme a niveles de sabiduría que jamás pensé. Si yo pretendo ser sabio con mi inteligencia, me quedo sin esa sabiduría divina. Así que es difícil encontrar una persona que pueda hablar. Cuando hablamos de sabiduría, es una persona que simplemente, alguien que tiene ciertos conocimientos generales, abundantes. Cuando hablamos de entendido, hablamos de un experto, de alguien que está enfocado, con conocimiento especializado. La idea principal del texto se muestra a partir del verbo muestre. Dice, quien es sabio y entendido, muestre por sus buenas obras, muestre. Y la pregunta para nosotros hoy, para que ya vayamos preparando nuestro corazón para tener una oración, ¿qué estás mostrando? ¿Qué estás mostrando? ¿Saben que venís a la iglesia o te camuflaste para venir a la iglesia? ¿Tenés una vida acá en la iglesia y otra vida afuera? ¿Tenés una manera de conducirte acá y una manera de conducirte en otro lugar? Porque pudiera ser que alguno de nosotros esté mostrando a 2 puntas y no esté mostrando con exactitud. Quizás alguno de nosotros acá le da vergüenza levantar las manos para adorar. Y de repente pintan unos flashes, unas luces, y así está. Quizá a alguno de nosotros nos da vergüenza decir, gloria a Dios. Pero suena el acordeón y clava unos zapucay que no. Entonces, la idea es que hoy podamos meditar qué estoy mostrando y que podamos hoy cobrar deseo de mostrar que soy sabio y que podamos tener deseo de ir por más sabiduría para tener más para mostrar todavía y para que todo lo que yo pueda mostrar ilumine, encienda, despierte, motive a otro a buscar el mismo Jesús que yo tengo. Ese es el enfoque de Santiago, desafía a demostrar nuestra fe, a ponerla en práctica. Y no solo se hace hablando, sino que tengo que tener actitudes que lo demuestren. Se trata también de práctica en lo espiritual. Las acciones, hay un dicho que dice, hablan más fuerte que las palabras. Hoy las redes sociales hablan más fuerte que las palabras. Vos venís y me la contás hoy que estás arrepentido, que tu vida cambió, que está todo bien. Y después subís una foto. Y no estoy hablando, yo jamás condicioné a nadie por la forma en que se viste, ni mucho menos. Estoy hablando de los ambientes. Estoy hablando de tu texto, de lo que promovés, de lo que estás enseñando con esa intención. Y entonces, la idea es que estás mostrando algo que no tendrías que mostrar o estás mostrando lo que sí tenés, que es una
leve, pequeña sabiduría y humana, más ligada a lo terrenal, a lo carnal y a lo diabólico que a lo espiritual. Mostremos entonces nuestras obras, por medio de nuestras obras y nuestra buena conducta, una actitud de mansedumbre, de amabilidad. Tiene que ser un sello en nosotros. La sabiduría y el conocimiento, sin estar demostrados, son tan muertos como lo sería la fe, sin obras. Mire, Robertson soltó una frase que decía: no desmientas con tus hechos, la verdad es que enseñás con tus palabras. La idea es que hoy podamos descubrir y añorar esa sabiduría, lo que necesitamos para seguir adelante. Si entraste en una meseta, si dejaste de crecer, si estás considerado. La Biblia habla de cristianos fríos y calientes. Y la verdad es que el caliente está en Cristo. El frío tiene la oportunidad de encenderse. El problema que cuenta Apocalipsis es de los tibios. Porque a los tibios, dice la Biblia, los vomitaré de mi boca. No permitamos estar tibios, pidamos sabiduría para estar encendidos en el nombre de Jesús. La sabiduría es hacer lo que la Biblia dice. Si yo hago lo que la Biblia dice, soy sabio. Si yo no hago lo que la Biblia dice y la quiero dibujar y la quiero contar, si yo quiero decir, bueno, pero eso se escribió hace cientos de años, hoy en día las cosas son diferentes, contala como quieras. Si vos haces lo que la Biblia dice, sos sabio. Si no lo haces, estás dando simplemente meras explicaciones para zafar de alguna obligación. Como dice un pensamiento judío, el tonto más grande es aquel que conoce la verdad y no la aplica. Nosotros conocemos la verdad de Dios y debemos vivir en ella. Somos tan necios a veces que tenemos enfrente la verdad y la ignoramos, la abandonamos. Cuando llegamos al versículo 14, el Señor hace un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría espiritual, entre la terrenal y la espiritual. Y lo que podemos hacer es encontrar en esa falsa sabiduría algunos detalles que fluyen a través de la palabra. La sabiduría que es del mundo se basa en su propia comprensión, en sus propias normas, en sus propias reglas. Es falsa porque ponen al hombre como ser supremo, ignoran a Dios, ignoran su voluntad y tampoco se preocupan por la verdad de Él. Analizando esta sabiduría terrenal, podríamos hablar entonces de que esta sabiduría, la que queda en el grupo de las que no son las de Dios, ahí tenemos la terrenal. Esta equivale a una sabiduría que va en contraste con la sabiduría que es divina. Esto es una sabiduría que carece de revelación, una sabiduría que no tiene la aprobación de Dios. Es el conocimiento, el razonamiento meramente humano. Podríamos decir que este tipo de sabiduría es principalmente humana, caracterizada por la lógica, la experiencia y la practicidad. Sí, es nuestra. Proverbios 3, versículos 7 y 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme. Y hablamos del temor reverente al Señor. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No sé cómo está tu cuerpo, no sé cómo están tus huesos, pero quizás tengamos que renovar nuestra sabiduría para recibir ese favor en nuestros huesos, para tener medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. La sabiduría animal, que se describe así en el texto que leíamos, se caracteriza por ser guiada por instintos, siendo agresiva y menos racional. Esta podría entenderse como una sabiduría regida por los meros apetitos, totalmente carnal. Proverbios 14, versículo 29 dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad.
La sabiduría diabólica, por último, es comparable a la astucia que caracteriza al mismo Satanás, impulsada por los deseos pecaminosos, concretada por una voluntad perversa, totalmente contraria a la Escritura, sin naturalidad, totalmente anticristiana. Este mundo da como conocimiento y buen proceder a principios que son contrarios a los mandamientos de Dios. Primera de Corintios 3, versículo 18. Continuamente escuchamos gente, filósofos, gente que está en el mundo, que intenta dar explicaciones de lo que verdaderamente es bueno para el ser humano y va en contra de lo que dice la palabra. Primera de Corintios 3, 18 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Cómo se tiene que hacer? Ignorante, para que llegue a ser sabio. Necesito permitir que la sabiduría de Dios crezca en mi ser. La sabiduría celestial, entonces, proviene directamente de Dios, se conforma de las Escrituras, siempre representa los frutos del Espíritu y el carácter de Dios en la obra de la santificación en nuestras vidas. Esta sabiduría surge principalmente de una comprensión de la dependencia de Dios, de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Esta sabiduría es la que trae engrandecimiento, se dedica a hacer el bien. Esta sabiduría es la que me lleva a pensar rectamente, a atesorar principios que me van a llevar a tener una vida de paz. Esta sabiduría es una vida cristiana que permite que Dios tenga y que rija, que gobierne sobre mi vida en todo momento. Nos ayuda a comprender los asuntos propios de la vida, de modo que podamos tomar decisiones que nos traigan bien para nosotros y para los nuestros. Nos ayuda a tomar decisiones que le van a dar la gloria a Dios, que le agradan a Dios. Y Dios manda a los creyentes que busquemos esa sabiduría y Él promete que la va a dar y la va a dar en abundancia en Santiago 1, versículo 5, como leímos. Santiago también, para que ya preparemos nuestro corazón para la oración, nos enseña a analizar brevemente la sabiduría animal, terrenal, diabólica. Y nos hacen pensar en la motivación. Y el mismo pasaje en el versículo 14, cuando habla de motivación, dice: pero si ustedes tienen envidia, si la motivación es la envidia, si la motivación es no ser menos que el otro, si la motivación es una envidia amarga, si la motivación es rivalidad en el corazón, dejen de presumir de falta y de faltar a la verdad. Dejen de mentir. Las características de esta sabiduría, el versículo 15, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino la terrenal, no espiritual, demoníaca. En cuanto a los resultados, el versículo 16 dice: porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión, toda clase de acciones malvadas. ¿Cómo son las acciones? Malvadas. Cuando analizamos la sabiduría verdadera, de acuerdo al versículo 17 en la primera parte, dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial, sincera. Esa es. En cuanto a las características, en la segunda parte del versículo 17 dice: en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo, y ahí comienza a declarar las características: es pura, además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. Y en el versículo 18 nos muestra los resultados de esa sabiduría y dice: en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Los resultados de esa sabiduría siempre acarrean paz. Por lo contrario, los resultados de la sabiduría que analizábamos anteriormente jamás trae paz a nuestras vidas. Siempre va a haber incomodidad, siempre va a haber insatisfacción, siempre va a quedar algo por alcanzar.
La verdadera sabiduría entonces tiene origen en Jesucristo y el creyente manifiesta esta sabiduría y la lleva adelante en contacto con aquel que ya la tiene y con aquel que no la tiene. Esa sabiduría está para que la luzcas, para que lo ofrezcas, para que ministres, y tenés que decirle al santo cuánto necesitas de esa sabiduría. Primera de Corintios 3, versículo 18 nos enseña así, dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pero Primera de Corintios 2, versículo 6 dice: sin embargo, y quiero invitarte a que vayamos por esto, que es mucho más profundo, que va mucho más allá de cualquier análisis que vos puedas hacer. Meditá en este pasaje y si querés llévatelo para después leer en tu casa y profundizar, generar preguntas, debates en la célula, en los grupos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría de Dios. ¿Y cómo le hablamos? En misterios. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios tiene secretos que no se los ha revelado a nadie, listos para ser soltados en tu corazón. Solamente se trata de que te dispongas a decirle cuánto deseas esa sabiduría y vas a comenzar a transitar otra etapa, otro tiempo, otro nivel. Y vamos a poder alcanzar lo que Dios ha preparado desde siempre para nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo te invito a que te pongas de pie y que le podamos decir juntos al Señor que estamos deseosos de esa sabiduría. Lo primero que le decimos con tus ojos cerrados, decirle: Señor, te pido perdón. Y comenzá a decirle cuánto lamentás haberte servido de tu propia sabiduría, de la sabiduría humana. ¿Cuántas veces rescataste en tu propia sabiduría una fórmula para zafar, para pasar por encima de una situación, para dibujarla? Es una linda oportunidad para pedir perdón. Decíselo con tus labios, con tus palabras. Hacé oír tu oración, de manera que el diablo sea avergonzado en esta noche, de manera que el Espíritu Santo tenga el control de tus labios y en nombre del Todopoderoso Dios sea exaltado con tu oración. Levanta tu voz y decile.